buenas tardes. Bienvenidas las instituciones que nos visitan hoy, los otros institutos de formación docente de la ciudad de Rosario, el normal número 3, nuestro anexo de Granadero Baigorria, y creo que también hay del Instituto de Fray Beltrán, del normal 1, y también los docentes de otras instituciones que nos acompañan en el día de hoy. Así que bienvenidos al Instituto número 16. En el día de hoy presentamos al doctor Miguel Ángel Zabalza de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es doctor y licenciado en Psicología y diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Esto me resulta muy extraño que un pedagogo sea diplomado en Criminología. Ha sido profesor en las Universidades Complutense de Madrid, Comillas, Nacional de Educación a Distancia, y desde hace 26 años enseña en la Universidad de Santiago de Compostela, desempeñándose como profesor de didáctica y organización escolar. Las principales líneas de investigación, de especialización y líneas de investigación actuales del doctor Zabalza son didáctica general, currículum, educación infantil, enseñanza universitaria. Ha sido investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y autor o coautor de más de 100 libros. Algunos de ellos en la puerta del hall de entrada hay dos stands de dos librerías de Rosario que exponen algunos de los libros del doctor Zabalza. Algunos de ellos traducidos a varios idiomas: italiano, francés, portugués, euskera. Entre ellos los más conocidos son Diseño y Desarrollo Curricular, actualmente en la novena edición, La enseñanza universitaria, el escenario y su protagonista, del año 2002, Las competencias docentes del profesorado universitario, calidad y desarrollo profesional, del año 2003. El doctor Zabalza tiene el mérito de ser un docente que nos hace reflexionar por medio de sus escritos. Su principal trabajo consiste en investigar y escribir sobre las prácticas profesionales que debemos llevar adelante los docentes. Su punto de vista nos sirve de plataforma para el debate y además resulta un estímulo para todos sus lectores. Por ejemplo, en su libro Diseño y Desarrollo Curricular, sostiene la idea de un desarrollo curricular centrado en la escuela. El profesor no puede trabajar solo, desconectado de sus colegas. Aunque suponga esfuerzo organizativo, ideológico y hasta económico, es preciso romper la inercia para construir una nueva escuela. En el libro Competencias docentes del profesorado universitario, calidad y desarrollo profesional, nos habla de la misión formativa de cada institución de educación superior que se concreta y operativiza mediante su oferta curricular y la calidad de la formación. Por su parte, dependerá en buena medida de la actuación de los diversos dispositivos que se ponen en marcha a tal efecto, pero especialmente la actuación de los profesores. Hoy se encuentra fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio de diversas competencias por parte de los docentes de cada facultad, profesorado o escuela. En diarios de clase, un instrumento de investigación y desarrollo profesional, destaca de forma reflexiva y con múltiples ejemplos prácticos la importancia de escribir y utilizar los diarios tanto en el proceso de formación profesional como de investigación cualificada de la práctica diaria. Este libro, que es muy conocido por nosotros en los trayectos de práctica, se describe pormenorizadamente el modo adecuado de tomar notas, escribir sobre el trabajo realizado, elaborar los diarios de clase, evaluar su contenido y sacar las conclusiones pertinentes. Todo ello con el objetivo de lograr un mejor conocimiento del alumnado y para conseguir la mejora de la práctica escolar. La conferencia que hoy nos va a dictar el profesor Zabalza se titula Los nuevos desafíos de la educación inicial y básica
Y dejamos entonces con todos ustedes al doctor Sabana. Buenas tardes a todas y todos, a los pocos todos que estamos en la sala. Es un gusto ver una sala tan llena y tan rebosante de juventud. Espero que al final no os aburráis mucho. Los estudiantes y las estudiantes estéis aquí. ¿Por qué criminólogo? Porque en la universidad hay mucho ladronzuelo, mucha gente rara que hay que saber controlar. Pero no es exactamente eso, sino que al día siguiente de tener mi título de graduado de psicología, yo me llevé a vivir conmigo a 6 muchachos delincuentes. Estaban internados en un centro de reforma y eran aquellos unos tiempos revolucionarios donde se trataba de sacar a la gente de las instituciones totales, y yo me los llevé a vivir conmigo. Y así estuvimos durante varios años con ellos. Después a medida que se iban yendo de casa venían otros, y fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Muchos de los chicos estaban condenados a cumplir los años e irse a la cárcel, y en cambio, pues normalizando su vida, que era lo que nosotros hacíamos. Muchos de ellos acabaron carreras universitarias, se casaron, tuvieron sus hijos, es decir, hicieron una vida más o menos normal, que estar encerrados en una institución hacía casi imposible. También es verdad que 2 de ellos se me murieron de sida, porque tampoco tienes posibilidades en todos los casos de salvar a todas las personas. Pero esa es la razón de que haya pasado por la criminología. Bueno, y vamos al trabajo de esta. La educación actual, como podéis entender, tiene muchos desafíos, muchos. Por tanto, hablar de algunos o los nuevos desafíos es un poco pretencioso. Pero yo voy a intentar trabajar con vosotros sobre estos 5 desafíos, 5 grandes desafíos que tenemos hoy día en la educación, en la mayor parte de los países. Aunque yo hable desde la perspectiva española, ya veréis que muchas de las cosas que pueda decir tienen mucho que ver con lo que en otros lugares puedan ser interesantes. Y algunas de las cosas las planteo como punto de contraste a lo que ha sido el pensamiento habitual de lo que hacemos en el trabajo en las escuelas. El primer punto que trataré es la relación entre las escuelas y el territorio. Es un tema muy querido por mí, desde ya voy trabajando desde los años, 70. Yo me eduqué mucho en la pedagogía italiana, y en Italia el tema del territorio es un tema muy importante. Ya veréis en qué sentido lo planteo. Segundo aspecto es una nueva visión de la escuela. En estos últimos años hemos ido haciendo de la escuela un espacio excesivamente especializado en lo que es enseñar y aprender. Y nos hemos olvidado que la escuela es un lugar donde se vive, y que más importante que enseñar o que aprender es vivir. Y si vivimos mal, es difícil que aprendamos bien. Y entonces esa idea de una escuela saludable como un marco donde uno pasa mucho tiempo de su vida, y lo que eso puede significar, es otro aspecto que también se nos ha ido diluyendo así entre las manos, y que últimamente no le estamos prestando demasiada atención. En tercer lugar, bueno, sabéis bien, supongo que ya os cuentan en clase cosas de estas a los estudiantes, que van apareciendo cada vez más noticias, descubrimientos, aportaciones, que van abriendo también campos que la educación nunca había tenido, certezas con las que antes no podíamos contar, como son las cosas que tienen que ver con las neurociencias, con todo lo que nos va diciendo la alimentación, sobre el desarrollo de los sujetos, con lo que vamos sabiendo con respecto al tema de los cuidados, a las nuevas pautas de crianza de los niños pequeños, es decir, todo lo que de alguna manera va apareciendo como cosas que a los que tenemos una cierta edad nos van sorprendiendo, porque cosas de estas no se sabían mucho en otros tiempos. El cuarto punto tiene
lo reiniciemos, porque yo no quiero reiniciarlo. Y finalmente la formación del profesorado, que es como otro campo muy importante. Aunque para no quedar mucho en los inicios, vamos al primero de los puntos que decíamos, la vinculación de la escuela con el territorio. Y os traigo en primer lugar una frase de Brunner que lo deja muy claro. No se puede comprender a la persona sin tener en cuenta la cultura en la que está inserta. Os cuento una anécdota para que nos vaya sirviendo para entrar en el mundo. Hace poco planeábamos las prácticas de nuestros estudiantes como vosotros, de educación inicial, de educación básica. Y una de las cosas que queríamos era que el primer periodo de prácticas fuera un periodo de observación y que fuera un periodo donde nuestros estudiantes analizaran qué tipo de cosa, quiero decir, cómo son los niños con los que están trabajando. La propuesta que les hacía una de las profesoras del equipo era que cuando llegaran a la escuela o al colegio donde fueran a hacer su periodo de prácticas, pues que trataran de observar cómo eran los niños de manera tal que tuvieran una cierta idea, porque decían ellas, lo primero para poder saber cómo uno tiene que enseñar tiene que ser conocer a los niños. Supongo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo con eso. El primer objeto de observación es el niño. Pues desde mi punto de vista no. A mí me parece un poco absurdo ir a mirar directamente a los niños sin haber mirado fuera de la escuela, de dónde son estos niños. Es decir, ¿cómo voy a entender yo a los niños si no sé de qué contexto provienen? Y cuando nuestros estudiantes, muchos de ellos tratan de contextualizar sus prácticas, lo único que hacen es mirar de la escuela para adentro. ¿Cómo es la escuela? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es el edificio? Y esto no tiene sentido si yo no soy capaz de mirar hacia afuera. Lo primero que tengo que mirar es hacia afuera. Los niños son de donde nacen. Es decir, y las características que van a tener provienen mucho, no de que sea un niño o una niña de 3 meses, de 4 meses, o de 1 año, o de 5 años, o de 10 años, sino de dónde provienen, en qué tipo de cultura ha nacido, en qué tipo de territorio se ha criado. Y esto para los profesores y profesoras, lo que vosotros seréis el día de mañana, resulta un tema fundamental. Hace poco en México, en el estado de Chiapas, hablando a unos profesores que estaban haciendo una maestría en diseño curricular, yo les hablé de qué competencias debería tener un buen profesor, una buena profesora. Y tengo un libro escrito sobre eso. Y ese libro está trabajado sobre 10 competencias que debería tener un buen profesor. Son competencias de saber hacer una buena planificación, saber seleccionar los contenidos que se van a trabajar, saber utilizar una buena metodología, saber utilizar las nuevas tecnologías, saber evaluar, saber hacer una buena tutoría, 10 competencias. Yo las fui contando y les fui señalando a aquellos colegas que eran maestros en distintos lugares, muchos de ellos de comunidades indígenas. Y al final, varios de ellos me dijeron, mire, profesor, usted está muy equivocado. Vamos a ver, no es que esté equivocado. Un profesor puede tener todas estas cosas o puede ser competente en todas estas cosas que usted dice. Pero como no tenga otra cosa que usted no ha dicho, no servirá de nada. Decía, nosotros tenemos muchos profesores que vienen a comunidades indígenas, pero que como no son capaces de sintonizar con la comunidad indígena, no son capaces de hacer nada, no sirven para nada. Y sabrán mucho de nuevas tecnologías, y sabrán mucho de la materia que van a enseñar, y sabrán mucho de hacer una buena planificación, pero como no son capaces de meterse en la comunidad donde van a enseñar, en tener esa capacidad de sintonizar con lo que somos nosotros, con cómo vivimos, con cuál es nuestra cultura, con cómo es nuestro estilo de vida, pues no sirven. Acaban sintiéndose ovnis que aparecen allá, objetos no identificados que están allá, que pierden el tiempo y que lo que están deseosos es de que acabe el horario para marchar de nuevo a su casa en la ciudad, porque se sienten objetos o
totalmente ajenos a aquello que se está produciendo. Y esto pasa a muchos profesores que van a aldeas, que van a lugares en los que no se meten nunca, porque no son capaces de meterse, porque no son capaces de entender la importancia que tiene el territorio en el desarrollo, diríamos, de las personas que viven en él. A eso se refiere este apartado. Y esto es lo que aquí quería señalar. Es decir, que somos de donde nacemos. No somos de la edad que tenemos, o no somos, diríamos, estrictamente, no seríamos los mismos si hubiéramos nacido cualquiera de nosotros en una tribu africana. No seríamos lo mismo. Ni seríamos lo mismo si en lugar de nacer aquí en Rosario hubierais nacido en Mendoza, donde hace mucho más frío. O hubierais nacido en cualquier otro sitio donde se es de otra manera o se vive de otra manera. Al final, si esto no somos capaces de entenderlo desde la educación, lo que vamos a hacer es un tipo de educación muy estándar, muy fuera del lugar. Es la primera forma de entender. El espacio es un lugar, pero no solamente un lugar, es decir, la visión más pobre del espacio es eso, como el lugar donde yo desarrollo mi vida, pero como un lugar dentro que no me afecta, de lo que yo no recibo influencias determinadas, pero esto no es verdad. Esto no es verdad, ¿no? Un segundo nivel de entender el espacio es el territorio en general. Y llamo territorio a la zona donde uno está, a ese contexto que es geográfico, pero que es cultural, que tiene todas las características que tiene un territorio. Es un factor de condicionantes y de influencias, desde luego, ¿no? Unas positivas y otras negativas. En algunos lugares hace mucho frío, en otros hace mucho calor. Esto me obliga a tener una serie de aditamentos distintos en el cuerpo, que mi cuerpo se irá acostumbrando y adaptando a unas determinadas circunstancias. Tendré una forma de pensar de una manera diferente. Tendré una lengua, unas formas de expresarme que me van a venir afectando. Es decir, que al final el territorio no es solamente el lugar que nos rodea, es un agente que influye en nuestro desarrollo, influye en nuestra forma de ser, en la forma en que vamos a alimentarnos, en que vamos a estar en relación con los demás, ¿no? También el territorio es un marco de oportunidades de convivencia. Vamos a convivir con otras personas que están en el propio territorio y también de aprendizaje. Uno de los problemas que estamos teniendo en la escuela es que las escuelas salen poco de la escuela. Y una escuela encerrada en la propia escuela está desperdiciando toda la riqueza que le ofrece el territorio. Hay un libro muy interesante, ya un poco antiguo, que fue el libro de cabecera para muchos de nosotros, para muchos movimientos de renovación, que es un libro de un amigo mío, Franco Fragoni, que se titula El mejor abecedario del ambiente. El mejor abecedario del ambiente, la mejor biblioteca del ambiente para trabajar con niños pequeños. Es decir, donde podemos encontrar cosas que son magníficas, magníficas. Y finalmente el espacio aparece también como un espacio, como un lugar, o como una oportunidad de sinergias. Ya sabéis aquel dicho Batusi de que para educar a un niño se revisa toda la tribu. Y efectivamente, querer la escuela educar así en abstracto a los niños al margen de la sociedad en la que están, al margen de los recursos que la propia ciudad o que la propia aldea le puede ofrecer, es mucho más pobre que si yo soy capaz de ir incluyendo más fuerzas en todo lo que esto significa. Y me imagino toda la idea de las ciudades educadoras, de los distintos territorios educadores, porque no todos los niños viven en ciudades, pero todos pueden enriquecerse a través del territorio en el que están viviendo. Al final, nosotros hicimos un proyecto hace unos años con el equipo, uno de los proyectos que hemos desarrollado con un equipo de investigación que yo dirigía en la ciudad de Pamplona, donde había maestros de distintos niveles, y el proyecto se refería a esto, Physis Bios Antropos, ¿no? Que es, al final, es el territorio. Physis es la parte más física, más material de montañas, ríos, elementos materiales del entorno. Bios es la naturaleza, la biología, los animales, todo lo que esto pueda significar, y Antropos es la cultura. Y al final un territorio es un conjunto de estos tres elementos, ¿no? Lo que es la parte más física
más geográfica,